Qué privilegio me es poder estar aquí con ustedes en esta tarde. Estamos viviendo, estoy convencido, uno de los momentos más emocionantes en toda la historia humana. Y algunos me preguntan, ¿y por qué piensas que son momentos emocionantes? Son momentos difíciles, momentos pesados. Es cierto, pero todos los días repaso las noticias porque me aumenta esta sensación de que Dios está obrando. Se han escuchado mucho en estas últimas semanas de la Gran Comisión, donde Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos. Y la idea en este versículo de la palabra id es mientras que vayas a ser discípulos. Muy interesante el concepto, porque solamente cuando encuentras con personas perdidas puedes hacer de ellos discípulos. Entonces, cuando veo las noticias, veo a personas desplazadas de sus hogares, de sus países, moviéndose para todas partes. Las fronteras, aunque no están tan abiertas, la gente lo está fluyendo, cruzando todas las fronteras en todo el mundo, llegando a otras partes donde hay creyentes que puedan evangelizarlos. Es un movimiento de Dios, o Dios utilizando el movimiento del día para alcanzar a gente. Queremos platicar un poquito en esta tarde de esta tarea. Les advierto que al final de la plática de hoy les voy a hacer una invitación. Una invitación muy fuerte. Para que no se espanten, tendrán ya algunos momentos para ya tranquilizarse. Queremos pasar algunos momentos reflejando en las enseñanzas y palabras de Jesús mismo, para poder captar un poquito más la tarea que nos resta, la tarea que nos toca a nosotros como cristianos, como pueblo hispano. Vamos a iniciar con una palabra de oración. Padre bendito, estamos aquí en esta tarde. Tenemos en nuestras manos tu palabra. Gracias por ello. Tenemos también, Señor, en nuestros corazones tu espíritu. Gracias, Señor, por esto. Nos enfrenta en todas partes personas incrédulas que no te conocen, personas sin Cristo. Y al prender las noticias, vemos, Señor, en todas partes de nuestro planeta necesidad, mayormente necesidad espiritual, aunque la gente no lo entiende. Padre bendito, en esta tarde pedimos que nos toques los corazones, que nos cambies las mentes para poder entender, abrazar, Señor, la tarea que nos resta. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús pasó más o menos 3 años y medio con sus discípulos, mayormente con 12 escogidos, pero también enseñando, entrenando, capacitando, compartiendo visión a muchos más que solamente los 12. Pero vemos el inicio del ministerio de Jesús, donde empezó con personas que no sabían casi nada de la idea de alcanzar al mundo con las noticias, las buenas noticias del Evangelio.
Entonces vemos un entrenamiento que empieza lentamente, lentamente en el sentido de que Jesús no empezó más allá del entendimiento de los discípulos, de sus seguidores, sino más bien empezó ahí abajo donde estaban ellos, y por enseñanzas simples y prácticas y parábolas empezó a compartir con ellos un juego de valores. Estas cosas amo, estas cosas no amo. Estas cosas son importantes, estas cosas no lo son, y etcétera. Y poco a poco, aumentando y aumentando y aumentando, tenía una meta en mente. No lo dio todo el primer día, sino más bien viajaba con ellos y enseñaba a ellos siempre con el enfoque de que al final de estos 3 años y medio, Él iba a comisionarlos. Cuando escuchamos la gran comisión, por tanto, id y haced discípulos, esta es la culminación de 3 años y medio de enseñanza, de entrenamiento, de capacitación, de preparación. Entonces, en el transcurso de estos 3 años y medio, vemos un aumento en la urgencia del mensaje de Jesús. Y al inicio no lo mandó, pero al final sí. Ahora, cuando llegamos más o menos al final del 3er año, acercándonos al 3er año y medio, vemos algunos aspectos en la enseñanza y la capacitación de Jesús a sus discípulos que queremos reflejar hoy. Vamos a llegar allá, entonces, favor de buscar en sus Biblias a Lucas capítulo 10. Pero quiero explicar algo que pasó en estos momentos anteriores de este pasaje que vamos a enfocar hoy. Había en la tierra de Palestina 2 lugares, 2 ciudades llamados Cesarea. En el sur era Cesarea Marítima, junto al lado al Mediterráneo, y en el norte había otra Cesarea Filipo. Este lugar era el centro de adoración a ídolos. En Cesarea Filipos había una manantial con una caverna sumamente grande en la roca y de donde salía ese manantial. Y justo enfrente de la cueva había un templo enorme. Y el nombre de este templo, que decían era la puerta para llegar al mundo espiritual, pensaban que por esa caverna se podía alcanzar a todos los demonios del mundo. El nombre de este templo se llamaba la Puerta del Hades. Y cuando estaba por mandar a sus discípulos, Jesús los llevó a Cesarea Filipo. Y estando ahí, y muy interesante el lugar porque hay un lago ahí abajo y el manantial ya fluyendo como río al agua. Y también en este entonces había un mercado ahí con toda esa adoración a los demonios y un lugar bien ruidoso donde estaban las prostitutas y los drogadictos y personas así, siempre con mucho ruido. Jesús los llevó ahí en el centro de esto y se sentaron en el mercado viendo este gran templo de los demonios ahí al lado. Y ahí en este lugar Jesús vuelve y dice a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo?
Y los discípulos respondieron, algunos decían, bueno, algunos dicen que tú eres Elías y otros dicen que eres este profeta que iba a venir y etcétera. Y luego Jesús lo torna y lo pregunta, ¿y quién dicen tú que soy yo? Y ese gran anuncio, proclamación de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, en este momento, Jesús está explicando a los discípulos algunos de los valores, y ahí en el centro de los demonios y la adoración a ellos, Jesús le dice a Pedro, bien lo mencionaste esto de que soy el Cristo, el Hijo de Dios, y entienda algo, ni las puertas de Hades alcanzarán al evangelio que vas a llevar. La profundidad de lo que dijo, quizá no entendieron en ese momento por el ruido, pero vieron sí este templo. Y al salirse de este lugar, se subieron a la colina y pasando por ahí era una vía bien conocida, una vía internacional que andaba sobre la roca ahí. Era un lugar donde los soldados romanos querían manifestar su potestad y su poder a todo el resto del mundo. Entonces a los que se rebelaron contra el gobierno de Roma, los llevaron ahí y los crucificaron al lado al camino. Entonces Jesús, saliéndose con sus 12 discípulos desde Cesarea Filipos, subían la colina y andando por el camino ahí, no sé exactamente qué pasó, pero me fascina leer la cuenta, es que cuando pasaron por ahí me imagino que estaban, porque los historiadores seculares nos dicen que siempre había gente crucificado al lado de ese camino. Entonces imagínate andando con Jesús, subiendo por ahí, viendo personas crucificados, y la sensación que tuvieron la gente al pasar a escuchar los gruños, los gritos, ver los soldados clavando a personas a cruces, subiéndolos. Y al pasar esto, Jesús vuelve a sus discípulos con toda esa escena en sus mentes y dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que se pierda su vida por causa mía la hallará. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Si no llevas tu cruz, no puedes ser mi discípulo. La fuerza de las palabras que dijo. Toma su cruz, niégase a sí mismo y sígame. Todavía no se había pronunciado la gran comisión, pero estaba alistándolos, porque dice, hay que contar el costo. Al ver esto, al entender el costo, luego puedas ser mi discípulo, si lo abraces.
Y nuestro pasaje en Lucas 10, con todo ese trasfondo, Jesús empieza casi la última parte del entrenamiento de sus seguidores, los 12 y también los 70 que le seguían. Los está enseñando muchos valores. Estamos hablando en este mes del concepto de misiones, de ir, de evangelizar, de llevar el evangelio, de compartir el evangelio, de hacer de personas discípulos o seguidores de Cristo. Y los valores que requiere esta tarea, ahora Jesús lo menciona. Y cuando leo estos valores que vamos a mencionar, de veras me espanta el corazón, porque todos los argumentos que tengo, todos los argumentos que menciono, los porqués que no hacemos, que no cumplimos, Jesús habla de ellos. Lucas capítulo 10 y el versículo 1. Después de esto, el Señor designó a otros 70. Había mandado ya a los 12. Ellos volvieron, tuvieron un tiempo de plática, de pensar y hablar de las cosas que le habían pasado. Y ahora Jesús manda a los 70 y los envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba a ir. Y para prepararlos en el mandato que les dio, decía: la mies, mucha. Cuando ves el tele, cuando ves las caras, cuando corres por el 10, por el 23, por el Trenton, por el 83, y ves todas las caras de las personas que no conocen a Cristo. Esto es lo que dice Jesús. La mies es mucha. Los obreros, pocos. Lo que muy a menudo sorprende a las personas cuando hablan de las misiones y hablan del ministerio, ellos piensan de que si Dios realmente quería que lo haríamos, entonces proveería mucho dinero para hacerlo. Pero el principio con el cual empieza Jesús es esto: hay mucha necesidad, la mies es mucha, la gente son mucha, el ministerio es mucho, pero los recursos no lo son. Siempre habrá falta de personas, falta de dinero, falta de recursos. ¿Por qué sería esto? Muy buena la pregunta. Para que captemos de que no depende de nosotros los recursos ni la gente, sino totalmente depende de Dios. Entonces, empezando desde este fundamento, dice: la mies es mucha, los obreros pocos, y la respuesta: rogad a Dios. Dios, no somos muchos, pero ve la mies ahí, ayúdenos. Rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Principio número 1 es buscar de Dios mismo los recursos. No para amontonar, no para poner en el banco, sino más bien: Señor, estamos ya yendo, favor de proveer mientras vayamos. La mies es mucha, obreros pocos. Entonces vaya. Id. El mandato. Id. Por tanto, id. Pero si no tengo recursos, ¿cómo es que voy a ir? Por obediencia. Pero si no tengo dinero, ¿cómo lo haré? Por obediencia.
El Señor acaba de decir, no tendrás mucho, no habrá muchos recursos, pero esto no es lo más pesado en todo esto. Lo más pesado es cuando la persona dice, sí, Señor, heme aquí, por fe me voy. Y mientras voy, espero que me vas a proveer. Cuando hablamos de misiones, la realidad es que la mayoría de misiones es esto: saliendo por fe, sin recursos, sin todo lo necesario según el mundo. Sé que habrá necesidad, sé que no tienes, sé que son pocos, vaya. Es interesante, después de dar esa comisión, menciona algunos aspectos. Es como si estábamos ahí explicándoles los porqués no queremos ir ni obedecer. Entonces él uno por uno responde. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. ¿Qué es un cordero y qué es un lobo? Bueno, el lobo es el que come al cordero. Pero ¿qué de la seguridad que necesito para llevar mi familia al campo misionero? Y Jesús le dice, son como corderos y allá en el campo es como lobos. Entonces no habrá seguridad. Si estás esperando seguridad, lo siento, no puedes ser mi discípulo. Como ovejas ante lobos os mando. Si estás buscando una opción segura, no es ni misiones ni ministerio. Esta demanda al discípulo requiere vulnerabilidad. Requiere dependencia total de Dios. Y lo siento, pero he leído muchos libros históricos de los misioneros. Muchos de ellos se han perdido la vida. Muchos de ellos se han sacrificado todo lo que tenían y aún encima de esto murieron a causa de Cristo y Dios los dejó morir. ¿Por qué? Porque por su muerte alcanzaron a muchos. Hablando de la tarea misionera, hay costo. Como ovejas ante lobos. Lucas 14:28. Porque ¿quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que vean comienzan a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar, pero no terminó. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Entonces, seguridad personal en el altar. Continúa Jesús con el segundo de mis preguntas. ¿Y qué de las finanzas? Si es que no tengo ni 2 pesos, ¿qué haré? Bueno, Jesús habla de eso. Por si acaso estás patinando en cuanto a si alcanza o no lo que tienes, deja aquí tu bolsa y vaya. Dice, no llevéis bolsa. ¿Qué es la bolsa?
la cartera, la cuenta bancaria. Pero si no lo tengo, entonces cuando lo dejes aquí, puedas concentrarse en el mandato de Dios y lograr y cumplir lo que Él dice, y dependiendo 100% en la provisión de Él. Si Él no provea, vas a morir de hambre. No llevéis bolsa. Entonces no hay nada de seguridad personal, oveja, ante lobos. Y no me deja seguridad financiera. Tengo que dejar aquí mi bolsa. ¿Y qué más? Bueno, no tenía mucho dinero, entonces no me era tan difícil dejar la bolsa aquí. Pero ¿qué del equipo que necesito? Dice, ni llevéis alforja. El equipo no asegura un buen ministerio. Deje el equipaje, deje el equipo para que no estéis cargado de bienes y confía completamente en Dios. Dios se encarga del equipo. ¿Ok? Pero a veces necesito mi propia almohada. Es que no descanso bien sin mi propia cama y mi propia... Habla de esto. Ni lleves sandalias, lo que te hace sentir más en casa, más cómodo. Comodidad no entra en esto. Si estás abrazando la comodidad, lo siento, según Jesús, no puedes ser discípulo. Comodidad no entra. Deja también tu comodidad en el altar. Y nadie saludéis por el camino. Mientras vayas, vas a encontrarse con amigos y conocidos y familiares, y dice, no detente hablando y pasando el tiempo del día con ellos, porque el gran problema es que te van a distraer. Deja al lado a estos y solamente me ves la cara a mí y sígueme. El misionero, el ministro, tiene un llamado muy fuerte, y esa parte de sí dice, ten mucho cuidado en no distraerse con las cosas, con los bienes, con la seguridad, con el dinero, ni con el equipo, ni solamente concéntrate en el llamado. Y luego habla un poquito del ministerio. Versículo 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Estoy muy de acuerdo con la idea de planear, de programar, de esperar, pero interesante que lo que Jesús dice no es de antemano llames y asegures dónde vas a estar y vas a quedar y etc., sino más bien vaya y cuando llegas empieces a buscar quién esté abierto. ¿Dónde hay? Y él lo dice esa frase, el hombre de paz, una persona dispuesta. Hombres de paz no son necesariamente hombres, quizás son mujeres. Hombres de paz no son necesariamente creyentes, pero por alguna razón Dios se ha preparado el corazón para que te van a recibir. Entonces, quien sea, vete con ellos.
Y esto te dará la palanca, la entrada, la pisada donde puedes empezar el ministerio. Esta persona de paz. Ahora piensa un poquito, siendo uno de los 70, estás por irse a un pueblo desconocido y vas a buscar a una persona de paz. ¿Qué harás antes de llegar? Creo que vas a arrodillarse antes de entrarse al pueblo para decir: Señor, tú dijiste que habrá una persona de paz aquí, favor de mostrármelo porque no sé quién es ni dónde vive. Para que el Espíritu te lleve buscando la persona y que Dios milagrosamente abre los pasos. Cuando pensamos en misiones, en la mayoría no pensamos en algo tan abrupto, desplaneado. Porque el fruto depende de Dios y no de nuestros planes, aunque sí planeamos. Y hablando de esta manera de recibir, de buscar, dice: no os paséis de casa en casa. No siempre estéis buscando mejor lugar, mejor cama, mejor comida, sino más bien donde Dios abre el paso, quédate ahí, el principio. Y luego dice: posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Ahora, si eres mexicano, cuando llegas a un pueblo mexicano, las cosas que os den son buenas cosas, las tortillas y arroz y algo conocido. Pero cuando estés desde otro lugar, de otra cultura, y cuando llegas y la gente te dan no sé qué, ¿cómo vas a responder? Ay, es que eso me trae mal del estómago, es que no me cae bien, es que, ¿qué dice? Lo que te den, cómelo. Creo que para algunos de nosotros con estómagos un poco débiles, quizá esto es la parte más difícil de misiones. Pero ¿por qué es tan importante? Porque el mensaje del evangelio llega a cada pueblo, cada lenguaje, cada cultura, cada nación, tal como son. No tenemos que cambiarlos en mexicanos, ni bolivianos, ni americanos para que acepten a Cristo, sino más bien Cristo los encuentra ahí donde estén. Y el mensaje y esta actitud que llevamos muestra el corazón de Cristo en alcanzar a gente de cada pueblo, de cada nación. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os sirvan, sanad a los enfermos que hay en ella, decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. No, véngate pues para Israel, donde está el reino de Dios, sino más bien el reino de Dios te ha llegado a tu lugar. Se escucha lo que dice y luego termina diciendo: y si te escuchan, qué bien, tendrás éxito. Pero dice: algunos te van a rechazar. Es normal, es común, es parte del plato que te sirve Dios. Entonces todos los misioneros no ven mucho éxito según nuestra definición. Pero el mandato no era tener éxitos tanto, sino más bien era obedecer, ir, cumplir. Y deja los resultados en las manos de Dios. Y si te rechazan, en vez de decir: uno de esos días Dios te va a pagar,
No. Cuando saltes de ahí, sacudes el polvo de los pies y sigas al siguiente pueblo. No tomando mucho tiempo y orando y gritando y sintiendo mal porque te rechazaron, sino más bien vete al otro lugar y comenzar donde terminaste. Y se acuerda de que el siervo no es mayor que su amo. Jesús hablando. ¿Se acuerdan de que rechazaron a mí? Espera que lo harán a ustedes también. La tarea de misiones, qué privilegio es ser llamado de Dios eterno, pero a la vez el llamado de misiones es uno de los llamados más difíciles que puedas imaginar. Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. Y al terminar con todo el entrenamiento, toda la capacitación, toda la enseñanza de los 3 años y medio, por fin Jesús los dice: por tanto, id y haced. No dice creyentes, dice discípulos, seguidores, los que me siguen. Esto haced de todas las naciones. La comisión es dada no solamente a los primeros 12 o 70 o 180 que se reunieron un poquito después, sino más bien a toda la iglesia. Jesús los dice, por tanto, id. Una pregunta. Cuando pienso en la magnitud de misiones y pienso en mí, respondo, ¿y quién soy yo? Para irme a todo el mundo, para anunciar el evangelio a todas esas personas, ¿quién soy yo? Ellos son mucho más inteligentes, más educados que yo. ¿Quién soy yo? Te digo, tienes al Espíritu Santo morando en ti. Dios te dice, hijo, tienes acceso libre ante el trono de Dios para venir y dar todas tus peticiones ante el Dios soberano del universo. ¿Quién eres tú? Hijo de Dios. Dios te ha encomendado la palabra de salvación para que lo anuncies. No depende de tu educación, de tu estatus social. Depende del mensaje que Dios te dio y la identidad que tienes. ¿Quién soy yo? Soy hijo del Rey. Tengo mensaje de salvación que no tienen ellos. Y luego me pregunto, pero
no tengo dinero. Hablando de misiones y hablando de promesas de fe y todo, ¿has visto mi cuenta bancaria? Hay mucha gente allá con mucho dinero, ¿por qué me pides a mí? Bueno, ¿se acuerda de un niñito? No sé cuántos años tenía, pero lo hablan de él como niñito y dicen que él llegó a Jesús con sus 5 panes y 2 peces. ¿Cuánto era? Valor de algunos centavos. ¿Y qué pasó en el momento en que el niñito dio lo poco que tenía? Es que Dios lo multiplicó. Interesante que Dios no pide las cosas que no tienes, sino más bien las cosas que sí tienes. Si son 2 pesos, mételo para que Dios pueda milagrosamente aumentar de lo poco que tienes. E interesante en cuanto a la historia de misiones, la mayoría de las misiones no han sido pagados por personas ricas, sino más bien por centavitos de viudas y viudos y pobres que Dios multiplicó milagrosamente. Es que estoy muy viejo ahora. No creo que aguanto irme a la India, irme a Pakistán, irme a estos lugares tan difíciles donde necesitan mayor salud. ¿Por qué no mandes a tu hijo? Escoges a los mejores que tienes en tu familia y mándalos a ellos, apoyándolos en oración, encomendándolos ante Él. Conozco a muchas madres que cada día de la vida de sus hijos lo alzan ante Dios y dicen: Señor, por favor, haz de mi hijo un misionero. Sé que probablemente perderá la vida, pero por favor, deme el privilegio de ser madre de un misionero. Estoy alcanzando a edades un poco más altas ahora. Tengo 17 nietos y uno en camino. Serán 18 hasta la fecha. No sé del futuro. ¿Qué de ellos? Bueno, es que quiero que algunos sean doctores o algunos que escogen un camino un poco más cómodo, que tengan a hijos y casas y... Lo siento. Creo que es aún más difícil pedir a Dios que lleve a mis nietos al campo misionero que a mis hijos. Cuenta el costo. Les dije al inicio que les iba a invitar. Estamos en este momento. Estamos aquí ante los otros creyentes. Tenemos aquí en la mano las palabras de Jesús mismo, pero estamos en presencia del Dios omnipotente que nos dio la gran comisión. Entonces, mi invitación de parte de Jesús es: ¿estás dispuesto a poner tu cuenta bancaria en el altar y decir: Señor, úselo? ¿A subir tu hijo favorito? Y para mí, siendo padre, la hija
me costó más que a los 3 hijos. Subir y ponerlo en el altar y decir: Señor, llévalos, haz de ellos misioneros. Y Señor, aquí estoy, con el cuerpo ya grande, mucho más débil que antes, pero Señor, estoy dispuesto. Heme aquí, envíame a mí. Oremos. Padre bendito, tú conoces nuestros corazones. Las palabras de Jesús son palabras fuertes, y todas las razones que tenemos de no ir, de no cumplir, de no hacer, vuelven solamente en excusas. Oh Señor, ante ti queremos ofrecernos. Gracias, Señor, por la salvación y gracias por la comisión. Muévenos los corazones, las mentes y el cuero de zapatos, Señor. Envíenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.